Delato y desato. Yo tengo la capacidad para atar a Emanuel. ¿Puedo yo desatar alguna bendición para mi vida o para la vida de Emanuel? ¿Es posible eso? Pero que la Biblia dice, Emanuel, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. O sea, no. Es una filosofía. O sea, ese tipo de manifestaciones son filosofías que se han adentrado hoy día en las iglesias y muchas personas lo abrazan, por lo que yo con mi boca puedo crear realidades. Entonces, ¿qué cosa no pudiera yo crear? Yo puedo crear una mansión con mi boca. Y entonces una de las cosas, Marco, es que si yo no logro conseguir el carro, que no tengo fe. La fe ya está cosa. Exactamente. Pero entonces, las personas que enseñan esto tienen un sustento bíblico. Entonces, descartamos ese texto que no está diciendo que nosotros tenemos poder para hacer que cosas que no están aquí sucedan con el simple hecho de decir declaro con nuestra palabra. Nosotros no tenemos esa capacidad. Todavía no hemos visto un texto que nos enseñe que nosotros tenemos esa capacidad. Hay un texto también que se utiliza, es que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Me gustaría entonces que viéramos los textos que apelan a eso, al hecho de que podemos atar y desatar. O como dicen por ahí, es que el diablo está suelto y usted tiene que atarlo. ¿Realmente tú y yo tenemos esa capacidad de atar a Satanás? Bueno, es increíble que personas tengan la capacidad de supuestamente atar a Satanás y no puedan ni siquiera controlar o disciplinar a sus hijos. Porque nosotros no debemos ni siquiera conversar con Satanás. ¿Qué hace un cristiano conversando con Satanás? Porque reprendo a Satanás. Entonces, hay cristianos que yo no sé cómo es que atan a Satanás, si es por 10 minutos, porque ellos lo están atando todos los días. Entonces, como que no está funcionando bien la atadura que ellos le dan. Pero el Señor te reprenda, pero hoy día. Jesús le había dicho a sus apóstoles que mayores cosas ustedes harán. Entonces uno dirá, míralo ahí, me está diciendo que yo haré mayores cosas que Jesús. Y fíjate que ese de la tormenta pudiera decir, míralo ahí, Jesús con su lengua mandó a callar la tormenta. Pero entonces velo ahí, Emanuel. Ahí está el texto que dice que yo puedo atar aquí en la tierra y lo que yo ate aquí será atado en los cielos. Entonces, arrebátale el diablo a tu casa, a tu familia, a tu salud. Explica a veces. Mira, ya para finalizar, Emanuel, ¿qué podemos decir a nuestra audiencia? No, el Señor te reprenda. Bienvenido a tu canal bíblico. Bienvenido, mis hermanos. Un placer tenerle a ustedes aquí en este tu canal bíblico. Siempre con mi hermano Marcos Ramírez de Biblia MR. Bienvenido, Marcos, a este tu canal bíblico. Gracias, Manuel, por la bienvenida y gracias a todas las personas que desde ya nos van a sintonizar a nosotros en este tiempo que vamos a tener. Hablando de un tema que es un tema un poquito controversial. Es controversial. Que despierta pasiones, porque es un tema que va relacionado con las emociones del ser humano y nosotros somos seres emocionales, lamentablemente. Entonces, yo creo que será un tema que será de bendición para nuestra audiencia. Hoy vamos a estar hablando de delato y desato. Yo tengo la capacidad para atar a Emanuel. ¿Puedo yo desatar alguna bendición para mi vida o para la vida de Emanuel? ¿Es posible eso? Y fíjate lo interesante, que
todas las ideas tienen consecuencias. Uno pudiera decirlo, sí, yo puedo desatar una bendición para tu vida, de cierta forma sí. El problema es que cuando yo no analizo hacia dónde me lleva esa línea de pensamiento, podría acarrear algún problema serio y me lleva a mí al creerme sumamente poderoso o demasiado capaz de yo poder mover el cielo con mi boca. Pero que la Biblia dice, Manuel, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. O sea, nosotros tenemos poder para crear realidades con nuestra boca. Eso casi es metafísica, que la metafísica cree que si yo, o sea, parte de la idea de la metafísica es que si yo me veo un carro en mi mente, yo solamente tengo que mencionar con tanta fuerza la palabra carro, 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 que tarde o temprano yo materializo mis pensamientos. Eso no es la confesión positiva que hoy en día conocemos, que se predica en muchas de las personas que predican el evangelio de la prosperidad, que tú debes hacer una confesión positiva. ¿Por qué? Porque eso se llama la ley de la atracción. Exactamente. Es una filosofía. O sea, ese tipo de manifestaciones son filosofías que se han adentrado hoy día en las iglesias y muchas personas lo abrazan por lo que estaba diciendo al principio, porque eso me genera cierto poder, cierta seguridad que yo con mi boca puedo crear realidades. Entonces, ¿qué cosa no pudiera yo crear? Yo puedo crear una mansión con mi boca. Y entonces una de las cosas, Marco, es que si yo no logro conseguir el carro, que no tengo fe. Ah, la fe que ya te pone. Exactamente. Pero entonces, las personas que enseñan esto tienen un sustento bíblico, porque utilizan la Biblia para validar que estas afirmaciones que ellos hacen son correctas. Ahora, lo que deberíamos visualizar, si esos textos que ellos están utilizando están dentro de su contexto, o la interpretación que se le está dando es la correcta. Uh-huh. Pero, por una mala interpretación de esos textos, hay una historia que muchos la dicen, que es la siguiente, que una mujer tenía un hijo que era un hijo borrachón, drogadito, y el tipo entra con una cerveza y una vecina le dice, pero ese no es el hijo suyo, es borrachón. ¡Cállate! Que ese es un evangelista, ese es un pastor. Yo lo estoy declarando así. Y nada, el tipo seguía siendo un borrachón y un drogadita, porque nuestra palabra no tiene esa capacidad para cambiar a una persona. Quien puede cambiar a una persona es Dios, no importa lo que tú digas, ¿sí o no? Claro que sí. Yo creo que sentando esa base que tú acabas de mencionar, podemos ver los versículos porque nos ayuda a entender. Cuando yo digo que yo tengo la capacidad de declarar y decretar, el poder está en mí. Entonces, según lo que tú estás diciendo, el poder de crear está en Dios. De hecho, Dios en el Génesis 1:1 creó los cielos y la tierra por medio de su palabra. Porque la que tiene el poder real de crear es Dios. Nosotros no podemos crear realidades. Nosotros no somos mini dioses como hay. Por ahí se enseña, ¿verdad? Sí. Porque si bien es cierto, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No, fuimos creados como Dios. Y algo muy interesante, nosotros somos hijos de Dios, pero no hijos naturales de Dios, sino hijos adoptivos. Hemos sido adoptados por medio de Cristo, por eso no podemos ser como Dios, porque no somos hijos naturales de Dios, sino creación de Dios, que una vez que recibimos a Cristo Jesús, nos convertimos en sus hijos adoptivos. Un versículo que tú mencionabas en Proverbios 18:21, que es uno muy utilizado, el poder de la lengua, que dice la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Obviamente, si yo lo agarro así, fuera de contexto, me está diciendo que la lengua mía tiene poder. Y de cierta forma, el texto es lo que está apelando, que tiene poder, pero no de crear realidades. Aquí el texto no en ningún momento, ni en su contexto, me está hablando de que nosotros podemos crear una realidad existencial. O sea, yo puedo crear un vehículo con mis palabras, no es lo que está diciendo el texto. Y si no es de crear realidades, ¿a qué se está refiriendo el texto, hermano? Entonces, realmente cuando nosotros hablamos a una persona, ya que como tú iniciaste al principio, diciendo que somos seres emocionales, con mi palabra yo puedo quebrantar tus emociones, puedo darle vida a tus emociones, ya que las palabras tienen sentido. Cuando yo utilizo mi lengua, le doy un mal uso a mi lengua, yo puedo hacerte daño y con tus palabras, con mis palabras, o viceversa, una violencia verbal. Puedes levantar también, como tú bien mencionabas, mis emociones que están down, que están bajas. Con tus palabras puedes levantarlas. Eso le llaman palabras de aliento, de ánimo. Puedes darme ánimo o todo lo contrario. Puedes matar mi ánimo con una palabra destructora que salga de tu boca.
Y entiendo que a eso es lo que está apelando el texto. Exactamente. Por ejemplo, una de las heridas más profundas que se puede hacer a una persona son las heridas que se hacen en el alma, que son producidas por palabras, porque es posible que yo le dé un puñetazo a una persona, eso genere un hinchazón, un golpe, que luego en qué sé yo, 15 días, 20 días se le va a pasar y eso ya quedó ahí. Pero una palabra descompuesta a una persona puede generar una ruptura en su alma que puede perdurar años por el quebrantamiento emocional que puede generar mis palabras. Y en ese sentido es que está hablando el proverbio que puede hacer destruir las emociones, puede dar vida o puede dar muerte en el sentido de las emociones y del alma. Efectivamente. Entonces, descartamos ese texto que no está diciendo que nosotros tenemos poder para hacer que cosas que no están aquí sucedan con el simple hecho de decir declaro con nuestra palabra. Nosotros no tenemos esa capacidad, todavía no hemos visto un texto que nos enseñe que nosotros tenemos esa capacidad. Hay un texto también que se utiliza, es que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Nosotros debemos empezar a llamar las cosas que hoy en día no son como si fueran para que sean. Pero si tú apelas a ese texto, estás diciendo que tú eres Dios. Ya iba a decir. Quien tiene esa capacidad para llamar las cosas que no son como si fueran es Dios. Solamente Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad para cambiar las realidades. En el contexto de Getsemaní, Jesús orando, me gustaría mencionarlo porque esta sería la oportunidad precisa donde Jesús pudiera utilizar el poder de su lengua. Sabemos que Jesús es Dios, pero también Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Él podía utilizar su poder como Dios y crear realidades en su momento. Note que él está bajo presión. Jesús, cuando ora en Getsemaní, va a ser entregado y él pudiera cambiar ahora mismo el decreto de no entregar su vida, de no sufrir, y pudiera cambiar realidades. Y sin embargo vamos a ver cómo Jesús oró al Padre en el momento donde él podía declarar y decretar. Él podía atar al diablo, podía declarar, atar y a todo el mundazo. Pero antes entonces, ya que tú mencionas esa parte de atar, decretar y esa cosa, antes de ir a esa entrada de cuando Jesús está orando, me gustaría entonces que viéramos los textos que apelan a eso, al hecho de que podemos atar y desatar. O como dicen por ahí, que el diablo está suelto y usted tiene que atarlo. ¿Realmente tú y yo tenemos esa capacidad de atar a Satanás? Bueno, lo que habla Judas con relación a eso es que es un boche a estas personas que ni siquiera está refiriéndose a personas como que quieren hablar de las deidades y de los ángeles, poner cosas de más, y está echándole un boche fuertemente de que ustedes no tienen poder sobre los ángeles, no tienen poder, ustedes ni siquiera saben de lo que están hablando. Y es tremendo lo que está diciendo Judas precisamente a eso, de que ustedes dicen cosas sin saber de lo que están hablando. Y es increíble que personas tengan la capacidad de supuestamente atar a Satanás y no puedan ni siquiera controlar o disciplinar a sus hijos. Entonces es un poco contradictorio, porque un ser humano debería ser más fácil de atar que a un ser angelical como es Satanás. Entonces en la misma carta de Judas dice que el arcángel Miguel, que es alguien superior a nosotros en cuanto a poder, podríamos decir, dice que él mismo no se atrevió ni siquiera a proferir un juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero hoy en día vemos a personas que ellos sí tienen la capacidad más que el arcángel Miguel, y andan reprendiendo al diablo, porque reprendo a Satanás. Entonces nosotros no hay un texto que nos avale para poder reprender a Lucifer o a Satanás, a quien tú quieras. No hay un texto. La Biblia nos enseña que el mismo arcángel Miguel no se atrevió. Y dijo que Dios los reprenda. Y esa debe ser la actitud de nosotros. Si queremos reprender al diablo, debemos acudir a quien tiene poder para reprenderlo, que es Dios. Y es justamente en ese contexto el boche. Ustedes están reprendiendo al diablo y ustedes no saben cosas de que están refiriéndose. No tienen ni la idea, ni la menor idea a quién se están refiriendo. O sea, no. Y obviamente se ve desde el punto de vista, pues entonces nosotros no podemos contra Satanás. Por eso tenemos a Jesucristo.
Por eso tenemos a Dios de nuestro lado, porque nosotros no debemos ni siquiera conversar con Satanás. ¿Qué hace un cristiano conversando con Satanás? Hay cristianos que yo no sé cómo es que atan a Satanás, si es por 10 minutos, porque ellos lo están atando todos los días, entonces como que no está funcionando bien la atadura que ellos le dan. Pero la Biblia ya sí nos enseña, fuera de broma, que Dios sí tiene la capacidad para atar a Satanás. Incluso en Apocalipsis dice que él será atado por 1000 años, y quien lo ata no es un hombre, es Dios mismo quien ata a Satanás. Pero ¿de dónde sacamos todo esto? Puede que lo saquemos del texto cuando habla del hombre fuerte, que está haciendo alusión a Satanás, y dice que si tú primero no atas al hombre fuerte, no podrás entrar a su bien y sacar. Pero ahí nos damos cuenta que quien ata al hombre fuerte es un hombre más fuerte que él, y tú y yo no somos más fuertes que Satanás. Y ese texto está haciendo claramente alusión a Cristo, que es más fuerte que Satanás, y cuando vino aquí lo ató y pudo saquear a todas las personas que estaban bajo el dominio de Satanás. Por eso Cristo tenía la capacidad de expulsar a todos los demonios de las personas que estaban poseídas, porque es más fuerte que Satanás. Incluso los mismos detractores de Cristo dicen que él expulsaba a los demonios por Belcebú, porque él tenía una capacidad tan inmensa para expulsar los demonios que decía, no, pero este tiene que ser el mismo Satanás que está expulsando a Satanás. Era ilógico, pero es para que ustedes vean que Cristo es el hombre fuerte. Tú y yo no somos el hombre fuerte. Y si los apóstoles llegaron a hacerlo, era en el nombre de Jesús, porque también Jesús le había dicho a sus apóstoles que mayores cosas ustedes harán. Entonces uno dirá, míralo ahí, me está diciendo que yo haré mayores cosas que Jesús. Está hablando de sus discípulos, a los 12 que le escogió. No está hablando de personas normales, son a los apóstoles, son personas escogidas por Dios para llevar ese ministerio que van a dar su vida. Y esas mayores cosas precisamente no está haciendo alusión a milagros, sino a la predicación del evangelio, porque Jesús predicó a un grupo de personas muy mínimo, y los discípulos tuvieron un alcance del evangelio mayor. A eso se estaba refiriendo, porque no hay una persona que haya hecho un milagro más grande que Jesús. Dime alguien que hoy en día haya hecho un milagro más grande que Jesús. Simplemente el de la resurrección. Hemos visto tal vez en la Biblia de otra persona que resucite, pero que uno que haya sido muerto se resucite a sí mismo, eso no, eso es increíble. ¿Entiendes? No veo un milagro más grande tampoco, de poder decirle a la tormenta calle y enmudece y que se le obedezca. No veo un milagro más grande que a una persona que tenga 4 días de muerte, como era el caso de Lázaro, tú lo puedes levantar de entre los muertos. Enséñame un milagro más grande que eso. Y fíjate que ese de la tormenta pudiera decir, míralo ahí, Jesús con su lengua mandó a callar la tormenta, pero fue Jesús y Jesús estaba caminando en el agua. Espérate, Jesús estaba caminando en el agua, no era que estaba sentado en un chelón, él estaba en el agua bueno, él estaba en la barca en ese momento, pero en otro momento también estaba caminando sobre el agua. O sea que entonces a Jesús sí le aplicaría ese texto de que él llama a las cosas que no son como si fuera, porque él es Dios encarnado, tal cual como dice Juan capítulo 1 en su verso 1 en adelante, que él es Dios manifestado en carne. Entonces, pero también hay un texto que se encuentra en Mateo 16, que hay donde se menciona por primera vez la palabra atar y desatar. Y ahí es cuando Jesús le dice a Pedro que a ti te daré la llave de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces velo ahí, Emanuel. Ahí está el texto que dice que yo puedo atar aquí en la tierra, y lo que yo ate aquí será atado en los cielos. Entonces yo puedo atar a Satanás aquí y allá será atado, y viceversa. Puedo desatar bendiciones para mi vida que están allá en los cielos atadas y serán desatadas allá en los cielos para mi vida. Arrebátale el diablo a tu casa, a tu familia, a tu salud. Explícame ese. Mira, el texto en el 19, estamos hablando de Mateo 16-19, comienza diciendo a ti. Oh, pues se está dirigiendo a una gente, se está dirigiendo a una persona en específico, a Pedro. Le está diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, para poder entender el texto, deberíamos entender entonces de qué está hablando, de esta llave que está refiriéndose acá. Y esta llave está haciendo alusión a lo que Pedro luego va a hacer en Hechos 2, que fue la persona que después que descendió el Espíritu Santo, predicó el Evangelio. Entonces, lo que tú me quieres decir, que la llave se está refiriendo a la predicación del Evangelio, que es la que abre
la puerta para la entrada de los perdidos al reino de los cielos. Porque a partir de ese momento fue que comenzaron a arrepentirse y comenzaron a crecer, a formarse el pueblo de Dios. A partir de que Pedro, con la llave del evangelio, abrió el cielo y ésta descendió del cielo. Lo que ató aquí en la tierra, que fue que predicó el evangelio, se desató allá en el reino de los cielos. Y eso fue lo que ocurrió. Y luego también lo hizo con Cornelio. Pedro fue y predicó a varias personas y del cielo descendía el Espíritu Santo cuando él predicaba el evangelio y las personas se arrepentían. O sea, a eso es que se está refiriendo. Efectivamente, una persona que escuche el evangelio y no se arrepiente, permanece atado en sus pecados. Entonces, esos pecados están atados y la única forma de desatar esos pecados es por medio de la predicación del evangelio y la persona arrepintiéndose. A eso se refiere Jesús cuando dice que lo que atares aquí en la tierra. Está hablando de los pecados de las personas. Si tú atas a una persona que luego de haberle predicado el evangelio, él no recibe a Cristo, entonces no va a tener entrada al reino de los cielos. La iglesia tiene esa autoridad para denegar o aprobar la entrada de una persona. ¿Y cómo aprobamos la entrada? Por medio de la predicación del evangelio. El mismo apóstol Pablo dice: ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo irán de él si nunca? No, sí. Entonces, la única forma de que una persona pueda ser salvo, que pueda entrar al reino de los cielos, es por medio de las llaves, que es el evangelio, que es quien abre la puerta para que tú escuches y puedas ver el reino de los cielos y te arrepientas y entres. Exactamente. Ahí está desatando y atando. Pero está hablando de pecados y eso lo podemos ilustrar mejor en Mateo 18. Porque Mateo 18 también dice estas mismas palabras. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, es lo mismo, pero ahí tal vez no estaría diciendo a ti, te digo. Pero la idea aquí del contexto es que está hablando de disciplina. Está refiriéndose a una disciplina que da la iglesia, no un individuo como tal, sino la iglesia. Y esa disciplina está relacionada con el pecado. Entonces, estamos en Mateo 18, pero si usted va a unos versos anteriores, se va a estar dando cuenta de que Dios está hablando de la disciplina, porque dice... Es cuando Pedro le pregunta cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano si peca contra mí, no te digo hasta 70 veces 7 si no se ve, y ese texto. Y también que dice de si alguien peca contra ti, ¿cómo tú lo debes hacer? Debes llamarlo aparte a esa persona, y si él no se arrepiente, luego lleva 2 testigos para que en boca de 2, porque eso era una costumbre que se practicaba desde Moisés, que en boca de 2 testigos todo sea comprobado, porque si nada más estamos tú y yo, será mi palabra contra la tuya, pero si hay 2 personas más, ellos pueden abogar que mi palabra es la que está correcta, no la tuya, y por eso se necesitaban 2 testigos para constar: mira, el hermano hizo este pecado y él no se ha arrepentido. Los 2 testigos validan si es verdad y no se ha arrepentido. Y si aún en presencia de los 2 testigos no se arrepiente, entonces que lo lleven delante de la iglesia. Y es para ver si esa persona, delante puesto de toda la iglesia, le da vergüenza y se arrepiente. Y si aún así esa persona no se arrepiente, lo que está evidenciando es claramente que no ha sido salvado, es que no tiene a Cristo en su corazón. Porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo en tu vida es convencerte de pecado. Entonces, si no te está convenciendo de pecado, es porque el Espíritu Santo de Dios no está morando en tu vida. Entonces dices, como este tipo ya dio evidencia de que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ténganlo como un gentil, o sea, como alguien que no ha creído en Cristo Jesús. Sí. Entonces, en ese contexto, y luego de esas palabras que Jesús dice la siguiente palabra: porque lo que aten aquí en la tierra será atado ya en los cielos. O sea, esa persona que fue expulsada de la iglesia, ese decreto que dieron aquí la iglesia será atado allá en los cielos y viceversa. Sí, eso avala la disciplina congregacional. Y notemos, como dije, palabra congregacional, que no es que el pastor se cogió con una persona y lo ató, sino que es que un pueblo, 50, 60, no sé cuántas personas en tu congregación, ven que yo, por ejemplo, estoy andando mal en los caminos del Señor. Ellos tienen la potestad de decirme: tú no puedes seguir en tal ministerio hasta que seas restaurado tu vida. Y ahí están atando
Y eso está atado en el reino de los cielos. Y eso es precisamente lo que estaba diciendo. Y aquí el texto está apelando a disciplina, no está apelando a que yo puedo atar bendiciones. Ni siquiera está refiriéndose a bendiciones. No está apelando a que yo puedo desatar, que en el cielo Dios tiene agarrado para mí, que lo he escuchado. Dios tiene agarrado para mí un carro y yo lo voy a desatar ahora, Señor. Desato esa jipeta que caiga. Entonces ahí está el problema. También esta forma de orar de esta persona que se avalan a este tipo de pensamiento es declárate sano. Si tú estás enfermo, no vayas al médico, no tomes medicina, declárate sano en el nombre de Jesús. Eso es una falacia. Tú y yo no tenemos que declararnos sanos. Eso porque parece hasta predicación coaching. Estamos diciendo que no, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Tú no estás sano, tú estás enfermo y tú necesitas ser sanado. Pero si ya tú dices que tú estás sano, entonces tú no vas a pedir por sanidad porque tú estás sano. Y una forma también es de pedir, yo declaro mi sanidad en el nombre de Jesús, que tú tienes que darme mi sanidad, demandándole a Dios, como que Dios, yo no sé qué es lo que esa gente piensa, que Dios, ellos le pueden torcer el brazo a Dios, oye, tú tienes que sanarme sí o sí. Entonces, no sé qué Dios es que ellos le están diciendo, porque el Dios que nos presenta la Biblia dice que es un Dios soberano y hace lo que Él quiera y con el que Él quiera. Y si Él no quiere sanarte, no te sana. Por más que tú le digas, declaro. Fíjate, ahora que tú mencionas eso, me acordaste a una persona que está en YouTube. No voy a mencionar el nombre porque nuestro interés no es a crear controversia. Pero sí hay una persona que en YouTube ha dicho que en su casa se le perdieron joyas. Y cuando se le perdieron joyas, esa persona se enojó y le dio una orden a los ángeles. Dice, se me van. A mí no se me pierde nada, se me van y buscan mi joya. Y dije que el otro día le aparecieron todas las joyas. Pero esa mujer tiene esa autoridad de parte de Dios que ordenó a los ángeles para que vayan a buscar sus cosas. Es precisamente lo que estaba hablando ahorita con relación al declaro, a esa falta de respeto al dirigirse hacia Dios, porque eso es lo que en esa posición es que nos lleva, esa de declaro y decreto. Estamos diciéndole a Dios como hijo, es como que venga tu hijo delante de ti y dice, papá, yo te ordeno a ti que tú me compres la bicicleta que yo quiero. Entonces, no sé, pero la gente parece absurdo el ejemplo que Manuel da, pero es lo mismo que estamos haciendo con Dios cuando le demandamos a Dios, es demandándole. Y no vemos a ningún personaje bíblico demandando nada a Dios. Vemos a personas rogando a Dios. En humildad. Suplicando a Dios para que Dios les conceda X o cosa. Que se haga su voluntad. Incluso vemos al mismo apóstol Pablo, que dice que 3 veces oró la misma oración para que Dios quitara un aguijón que tenía. No, él declaró que se me vaya en el nombre de Jesús. ¡Ah, declaro! Él declaró. Si alguien tenía autoridad para declarar, atar y desatar, era Pablo, y no lo hizo. Pero el mejor ejemplo es el de Jesús, el que tú estabas mencionando. Ajá. Hace un tiempecito atrás. Volvamos a retomar ahí. Jesús nos enseña el modelo correcto de cómo tú y yo debemos ir delante de la presencia de un Dios soberano que no es nuestro sirviente, que nosotros somos sus siervos y nosotros debemos ir delante de su presencia con temor y temblor porque estamos delante de un Dios soberano y santo. Así es. Estamos hablando de Mateo 26. Mateo 26, el versículo 42. Estamos hablando de la oración de Getsemaní. Decíamos anteriormente, esta era la oportunidad de Jesús poder decretar y de hecho en la parte que Lucas relata, habla que vinieron ángeles a su alrededor. O sea, él tiene el poder y la potestad de haber cambiado esa realidad, de no ir a la cruz. Pero sin embargo, Jesús no vino a orar al Padre decretando, ordenando, siendo el Hijo de Dios. El Hijo amado de Dios, en cual Dios tenía complacencia. Que lo iba a escuchar. ¿Quién más que ese para que Dios poder demandarle a Dios? Mira, hay un versículo en Hebreos que hace referencia a esto mismo. Y ese versículo de Hebreo dice que Dios respondió a la oración de Jesús por la humildad con la que Jesús le oró en este momento. Y esa humildad lo dice aquí, mira cómo lo dice en la oración de Jesús. Otra vez esta es la segunda vez que Jesús ora en Getsemaní antes de ser crucificado. ¿Qué verso estás? 26:42. Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, te ordeno ahora mismo que... No. El texto dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vemos a Jesús aquí con una humildad diciéndole que si se puede, Señor, que se pase,
que si se puede que yo no beba esta copa, que se haga tu voluntad. Jesús no está apelando a que se haga su voluntad. Cuando yo declaro y decreto, estoy apelando a que se haga mi voluntad. Aquí estamos viendo a un Jesús que no está demandando. Estamos viendo a un Jesús que está suplicando. Y un Jesús que se está sometiendo a la voluntad de su Padre. Aún esa voluntad no sea lo que Él está pidiendo. Porque aquí vemos que Jesús pide en su primera oración algo. Que Él pase de Él esa copa sin que Él la beba. Y luego Jesús entiende que no había forma de que Él pudiera salvarnos a nosotros sin beber la copa. Entonces Jesús dice, bueno, no hay de otra. Yo me someto a tu voluntad. No empieza a reclamar. No, es que tú tienes que pasarme, es que tú tienes, porque yo lo declaro, que yo lo he ordenado. No vemos a un Jesús con esa actitud. Vemos a un Jesús suplicando, rogando. Y yo creo que esa es la forma en la que tú y yo deberíamos ir delante de la presencia de Dios. Así es. En el que tú mencionas ahora mismo, que es la primera vez, en el 39, mira cómo dice la parte final. Pero no sea como yo quiero. O sea, Jesús no está apelando a que en su oración se haga lo que Él quiera, sino como tú. O sea, que sino que se haga Dios como tú quieras. No es vuelvo y recalco, el yo declaro y yo decreto está apelando a que se haga lo que yo quiero. Efectivamente, y ahí vemos que Jesús quería algo. Pero Él no estaba apelando a que se hiciera lo que Él quería por encima de lo que Dios quiere para Él. ¿Entiendes? Sí. Y es lo que pasa, como tú dices. Nosotros cuando declaramos y desatamos y atamos, estamos imponiendo algo que nosotros queremos. Jesús quería algo también. Como niños rebeldes. Como un niño rebelde que va delante del padre y que quiere la cosa obligado. Y hay que dárselo. ¿Por qué? Hay que dárselo obligado. Entonces, así iniciamos diciéndote que las ideas tienen consecuencia. Ese es el problema de abrazar estas enseñanzas que te coloca a ti en una posición totalmente diferente a lo que Dios quiere que tú vayas. Dios quiere que tú vengas en humildad, no que vayas al trono de la gracia a exigir. ¿En qué versículo vemos que alguna persona fue a exigirle a Dios? No, estos personajes bíblicos van en humildad delante de un Dios, reconociendo que Él es grande, que Él es poderoso. Efectivamente. Entonces, ya para culminar con este conversatorio, Manuel, podemos decir lo siguiente. No hay ningún texto bíblico que nos avale a nosotros para poder atar ni siquiera a Satanás ni nada, ni poder desatar bendiciones para nuestra vida. Sí. Porque la Biblia ya dice que Dios nos bendijo con todas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. No necesitamos bendiciones adicionales. Y la Biblia también nos dice a nosotros que si nosotros ponemos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que tú y yo necesitamos, la comida y la vestimenta, se nos serán añadidas. Y también Pedro nos dice a nosotros que todo lo que tú y yo necesitábamos para la vida y la piedad, se nos ha sido dado. Entonces, tampoco podemos declarar nada, no podemos cambiar realidades porque no somos Dios. Dios es el único que tiene la capacidad de cambiar nuestra realidad. Y a veces vamos a querer cosas, pero que Dios no las quiere para nuestra vida. Y fíjate que si Dios ha permitido que ocurra una situación difícil en mi vida para moldear mi carácter, y yo de rebelde lo que estoy exigiéndole a Dios que cambie esa realidad, entonces yo estoy en contra de la voluntad de Dios. Porque muchas veces Dios permite que ocurran situaciones difíciles en mi vida para moldear mi carácter. Es el caso de Lázaro. Dice que María y ellos dicen que si Jesús hubiese estado ahí, Lázaro no hubiese muerto. Pero Jesús, cuando le dan la noticia de que Lázaro estaba enfermo, dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino para que Dios fuera glorificado a través de ella. Hay cosas que vienen a nuestra vida que son para que Dios se glorifique, pero si tú la quieres cambiar, entonces Dios ni es glorificado ni se cumple la voluntad de Dios, sino que se está cumpliendo la tuya. Entonces, lee ese versículo mi hermano, y perdona que te interrumpa. Filipenses 4. ¿A qué tú ibas ahí mismo? Ok, que yo te leí la mente. Entonces, si no es esa la forma en la que tú y yo debemos presentarnos delante del Dios eterno, soberano y santo, entonces ¿cómo es que tú y yo, Emmanuel, debemos presentarnos delante de ese Dios? Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, porque obviamente el declaro y decreto siempre viene de un afán, de un conflicto, de una situación que se dio y quiero que se resuelva, yo quiero resolverlo ya. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas, es decir, orando, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias.
aquí no vemos en este verso que la Biblia nos invita a demandar, a exigir, a ordenar a Dios. No Así nos es. invita a que nos presentemos delante de Él y presentemos lo que queremos, lo que deseamos. Pero ¿cómo? De manera rebelde, prepotente, arrogante, no. Dice en oración y Ruego. suplicándole a ese Dios. Porque al final, Dios es soberano y hace lo que Él quiere, como Él quiere y con que Él quiera. En cierta ocasión un leproso se presenta delante de Él de rodillas, suplicando y rogando y dice, si tú quieres, no dice, oye, tú tienes que sanarme, no Sí. le dijo. Este tipo reconoció que Jesús tenía la capacidad de sanarle, que Jesús podía sanarle. Y él dijo, si tú quieres, tú puedes sanarme. Y Jesús le dijo, yo quiero. Sí, yo quiero. Se sana. Se sana. Entonces, Eso tiene sus beneficios, el ir de manera humilde delante de Dios. El versículo 7 lo dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí están los beneficios de tú venir a Dios de la manera correcta. ¿y vas a cuál es tener esa paz? manera correcta? Venir de manera humilde, en oración y ruego, no de manera Rogando, prepotente. suplicando, no demandando ni exigiendo. ¿Verdad? Exactamente. Y con una actitud de gracia, o sea, con una acción de gracia, siendo agradecido por Dios, ya sea que Él cumpla lo que nosotros queremos o no, porque al final Dios es soberano y todo lo que pidamos en su nombre lo recibiremos, dice la Biblia, pero se quedan ahí. Ujú. Pero dice más adelante, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Así Nada de que nosotros pidamos, si no es conforme a la voluntad de Él, recibiremos de Él, dice Juan. Así que mis hermanos, querida audiencia que nos ven, no podemos ir delante de nuestro Dios demandando y exigiendo. Debemos ir delante de Él presentando nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos en oración y rogando, suplicando para que Dios escuche nuestras oraciones y las responda como nosotros esperamos, con una actitud de gracia. Ya para finalizar, Emanuel, ¿qué podemos decir a nuestra audiencia? No, le recomendamos que si no te has suscrito a nuestro canal, puedes hacerlo en tu canal bíblico, que te lo vamos a dejar aquí debajo. Al igual que también puedes suscribirte al canal de mi hermano Marcos en Biblia MR. Recordamos que siempre Marcos tiene contenido edificante, contenido de 3, 4, 5 minutos. Y es por eso que le exhortamos Y si que no lo puedan. te suscribes, te vamos a atar. Así que ya lo sabes. Te atamos, declaro que te suscríbete, lo declaro. Yo te guardo. Bueno, un placer. Hasta luego, mis hermanos. Dios le bendiga.